Pueden continuar, chicos. Ingeniero, buen día, ¿se me escucha? Ya. Ya, voy a comenzar, ingeniero. Buen día, compañeros. Yo les voy a mostrar un pequeño ejemplo rápido de lo que es una construcción de una presa de Tiesa. Bueno, para el diseño lo primero que se debe tener es la localización, el nombre del proyecto, la provincia, departamento, municipio, latitudes, longitudes y zonas agrícolas. Siguiente, por favor. Ingeniera, siguiente, por favor. Gracias. Después de tener los datos básicos, entonces se va a los datos hidrológicos, los caudales medidos o mensuales, a partir de la información procesada correspondiente a la estación meteorológica. En esta situación, como nuestra localidad es Pasña, se sacan los datos de la localidad. Se tiene un coeficiente de escurrimiento de 0,21 y para un área de 15,71 kilómetros cuadrados. Y entonces las precipitaciones mensuales se van a convertir en caudales y luego a litros por segundo. Siguiente, por favor. Con esos datos ya se puede tener una tabla referida a cotas, referida a áreas y volúmenes de acuerdo a los estudios hidrológicos, tanto como topográficos, como se muestra en la tabla. Y a partir de ahí se puede graficar ya una gráfica de área versus cota, también de cota versus volumen. Siguiente, por favor. También tenemos un perfil geológico donde se pueden mostrar los diferentes materiales que presenta la sección donde se va a construir nuestra presa. En este caso, la sección amarilla muestra más que todo la cantidad de gravas, arenas, limos y arcillas que tiene. Y sobre eso tienen los mismos materiales, pero ya con niveles de arsénicos. Siguiente, por favor. Después de eso se va al llenado de las tablas para el requerimiento de construcción de nuestra presa. Por ejemplo, aquí tenemos la demanda de agua de riego según los meses y de acuerdo a los cultivos que se tienen. Podemos hallar después unos volúmenes totales en metros cúbicos. Siguiente, por favor. Teniendo en cuenta esos volúmenes, ya nos podemos ir a calcular los caudales, tanto como también los volúmenes de excedencia y los volúmenes de déficit. Con eso también podemos mostrarles ahí una tabla de oferta y demanda. Las líneas azules son la oferta en los diferentes meses y las líneas verdes son las demandas que se presentan. Siguiente, por favor. Entonces, posteriormente a eso, ya podemos ir calculando los volúmenes de manera por condiciones de proyecto. ¿Ya? El volumen muerto se estima más o menos que 1.2 metros que se presentará el almacenamiento de volumen muerto que se obtendrá mediante la gráfica de volumen versus cota. Siguiente, por favor. El volumen útil, de igual manera que el volumen muerto, se va a calcular de acuerdo a la gráfica de volumen versus cota, teniendo así que el volumen útil va a ser restando la altura de la cota del volumen muerto menos la altura de la cota de la altura útil. Entonces, de la cota útil, en este caso, nuestra altura útil va a ser de 14 metros. Y también considerando un volumen desde regulación de crecidas, una altura de 1.4 metros. Siguiente, por favor. Consideraciones de velocidades máximas del viento
vamos a considerar, se considera 31,5 kilómetros por hora para una longitud de embalse de 1,4 kilómetros y una altura de seguridad de 0,1 metros. Y con esos cálculos se procederá al cálculo debido con las siguientes fórmulas de Stevenson, Molitor y Andrejanov, el cual se va a escoger la altura más desfavorable. En este caso va a ser de la altura de 2,4 metros, la altura del bordo libre. Siguiente, por favor. Ya todos los datos analizados de la altura muerta, como la altura útil, la desregulación y bordo libre, se va a sumar los datos para así tener una altura total de lo que va a mostrar nuestra altura de la presa. Y también nuestra cota de emplazamiento, ¿ya? Entonces, para los otros diseños, el ancho de la corona se lo puede sacar de tablas. Para presas de más de 30 metros, se puede considerar de 4 a 4,5. Y también para los taludes, para presas de 30 metros, hasta 30 metros, se puede sacar el talud de aguas abajo de 2 a 2,5 y de talud de aguas arriba, perdón, y talud de aguas abajo de 1 a 2. Siguiente, por favor. Ya con esos datos necesarios, podemos ya hacer un breve boceto de lo que va a representar nuestra presa de tierra, tanto con teniendo ya el ancho de la corona, el borde libre, la altura de la presa, el coeficientes, taludes y ángulos. Como ven en el boceto, está todo dimensionado con letras y se los puede ir cambiando o ya haciendo el plano, ¿verdad? Con los datos que tenemos. Siguiente, por favor. Entonces, posteriormente a eso se va a hacer los cálculos que nos faltan, en este caso el ancho B. Primeramente se calcula el cálculo de la constelación de triángulos y D1 igualmente constelación de triángulos. Entonces, con esos dos datos se va a poder calcular el ancho B, que va a ser de 14,8 metros, y el cálculo de M, que es de 41 metros, y cálculo de N de 32,2 metros. Siguiente, por favor. Y después, posteriormente, calculamos la altura de salida de talud seco con la fórmula. Tenemos que esa pequeña altura del talud, donde no va a estar mojado, va a ser de 0,290 metros. Y calculamos también algunos datos más, como por ejemplo la distancia D, que está en la parte inferior, que va a ser de 61 metros. ¿Ya? Posteriormente a eso, con esos datos ya podemos calcular nuestro caudal de infiltración, que va a ser de 5,19 por 10 a la menos 5. Siguiente, por favor. Posteriormente a eso, ya podemos hacer un diseño del vertedor, considerando los siguientes datos. Para un caudal de 9 metros sobre segundo, una altura de 1,4, un coeficiente de descarga y una gravedad. Se buscará una longitud del vertedero mediante sus ecuaciones. Entonces, se estima que para una longitud de 3,64 metros, se va a hacer el plano del vertedero. Tenemos ahí un vertedero de ejemplo que nos da que es de 4 lados y de 2 metros cada lado. Si verificamos para nuestro caudal, nos muestra que es 29,33 metros, que excede nuestro caudal esperado, que va a ser de 9 metros. Entonces, como excede ese caudal esperado, entonces nosotros podríamos suponer que con un vertedor de 1 por 1 podría fácilmente satisfacer nuestra condición de caudal, que va a ser de 9 metros sobre segundo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, ingeniera. Gracias. Para los diseños del estanque amortiguador, ya se tiene el siguiente boceto, el cual ya se va a tener se calculan las alturas Y1, Y2, HD, P y L. Para el gasto unitario, con los valores de la avenida de diseño del caudal y la longitud de la cresta, se obtiene el gasto unitario por metro de longitud de cresta con la relación siguiente: U igual a caudal sobre longitud. Para la altura total de caída,
Se propone la elevación del piso del canal de descarga y la profundidad que define la altura de cimacio, desde la cresta hasta el piso del tanque amortiguador, teniendo que Z va a valer 1.666. Siguiente, por favor. Para la velocidad al pie del cimacio, se calcula del agua de la sección del tirante conjugada con la menor, con Y1 se va a calcular, teniendo en cuenta que la velocidad va a valer 5,70 metros y Y1 0,35 metros. El valor obtenido de Y1 debe ser aproximadamente igual al propuesto. En este caso, vamos a volver a calcular Y1 para que se acerque a 1. De no ser así, se propone otro tirante de Y1 y se vuelve a calcular hasta obtener la igualdad inclinada. La longitud del tanque amortiguador se lo calcula multiplicando 5 por la altura Y1 menos la altura Y2, que nos va a dar 9,20 metros. La profundidad del tanque amortiguador, de igual manera, se va a multiplicar 1.15 por la altura Y1 menos la altura Y2, dándonos una profundidad de 2,1 metros. Y eso sería todo, ingeniera. Gracias. Listo. Mi pregunta entonces para el grupo. ¿Cuál es el proceso de diseño y construcción de una presa de tierra? ¿Cuál es el proceso para el diseño y construcción de una presa de tierra? Bueno, el diseño y construcción, primeramente se debe tener los parámetros básicos, tanto como estudios topográficos, geológicos, hidrológicos y climáticos. Ya teniendo esos datos, se puede hacer el llenado de las respectivas tablas con las cotas y así poder ya generar una altura ya para el diseño de nuestra presa. Ya, muy bien, Sergio. ¿Alguien más del grupo? También se tiene que evaluar el presupuesto que se tiene para dicha presa. Ya. Ya. Para el curso, ¿cuáles son los tipos de presas de tierra que nos mencionaban sus compañeros? ¿Cuáles son los tipos de tierra o de presas de tierra que nos mencionaban sus compañeros? Y otra pregunta más, ¿cuáles son los detalles a diseñar en una presa de tierra? ¿Cuáles son los detalles a diseñar en una presa de tierra? Ya. Mientras me van respondiendo, el grupo 8 ahora sí va a empezar su exposición. Ya les comparto la diapositiva. El grupo de Roger, ¿no? Y de Salvador. Pueden Compañeros, comenzar. compañeros, buen día. Mi compañero y yo vamos a exponer el tema de presa de tierra y principalmente le vamos a dar énfasis al aspecto constructivo y también al aspecto del diseño, pero no de las obras de arte que contempla una presa, sino más bien vamos a darle énfasis a la parte principal de la presa, que es la cortina. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Bien. Introducción. La importancia de las presas en la economía boliviana es decisiva. ¿Por qué? Porque en la agricultura bajo riego tenemos muchas presas que almacenan agua. Perdón, se ha perdido la diapositiva.
Ya, perdón. La importancia de las presas en la economía boliviana es decisiva en la agricultura bajo riego, ya que proveen agua de un modo seguro, permitiendo la planificación de la producción. De esta manera, en muchas regiones se han creado condiciones favorables para el desarrollo agropecuario. Esto quiere decir, ingeniera, que en Bolivia tenemos algunas presas construidas y principalmente son de tierra. ¿Por qué? Porque la ventaja que tienen es que son económicas y además los materiales son de fácil acceso, ya que se pueden conseguirlo, se los puede conseguir a una distancia corta de las obras de construcción. Siguiente, por favor. Para el diseño y construcción de las presas de tierra debemos tener en cuenta ciertas leyes físicas y geológicas para el buen desempeño de estas. Dichas leyes que regirán este diseño se basan en la presión hidrostática, la gravedad, empujes producidos por el agua almacenada, así como ciertos riesgos a tomar en cuenta en lo que se refiere a movimientos de tierra debido a sismos. Esto quiere decir que en la etapa del diseño tenemos que tener en cuenta mucho el aspecto de la gravedad, ya que estas presas justamente funcionan a gravedad, por el peso propio que ejerce la tierra respecto al nivel donde se los va a construir. Siguiente, por favor. En el siguiente informe y exposición veremos los aspectos de diseño y construcción de una presa. En la etapa de diseño de la presa debemos considerar los siguientes estudios. El estudio social, donde va a ser construida la presa, a qué comunidades va a favorecer, a qué se va a destinar las aguas que se van a almacenar, si va a ser destinadas al riego o para el consumo humano. También tenemos que considerar el estudio geológico para ver qué tipo de estratos de tierra vamos a encontrar en el lugar. El estudio geotécnico para ver qué tipo de suelos, la resistencia de este para poder soportar la carga que se le va a adicionar al terreno. El estudio hidráulico para ver cómo va a funcionar de acuerdo a las presiones hidrostáticas que se van a ejercer. El hidrológico para ver el, el estudio meteorológico y de vertientes que existen en el lugar. El topográfico para ver las curvas de nivel y también qué volumen de agua se va a almacenar. El estudio estructural para ver la funcionalidad de la presa, para ver qué ancho, qué altura va a tener nuestra presa. El estudio ambiental para ver el impacto ambiental que se va a producir, ya sea aguas arriba o aguas abajo. El estudio agronómico, si tenemos un sistema de riego, por ejemplo, para ver qué cantidad de volumen de demanda necesitamos para la presa. Siguiente, por favor. Estos estudios nos van a dar como resultado el tipo de presa, el borde libre, o sea, la zonificación de los materiales, el tipo de fundación que le vamos a implementar a la presa, el control de filtraciones, el ancho de la presa, pendiente de taludes, protección contra la erosión, etc. O sea, ya va a ser el dimensionamiento de la presa en sí. Siguiente, por favor. Para realizar el diseño ingenieril de la presa podemos apoyarnos en diferentes herramientas para realizar el modelamiento de la presa en su forma virtual. Estos puntos son los siguientes. El diseño del área de embalse, que lo podemos realizar en Civil 3D o ArcGIS. El diseño de la curva de infiltración, que es importante para ver cuánta presión se va a ejercer dentro de nuestra presa, para ver cómo va a reaccionar la arcilla, por ejemplo, el núcleo de arcilla. Y lo podemos realizar en Slide, GeoStudio o Geo5. El cálculo de volumen de almacenamiento, el Civil 3D o ArcGIS también. El movimiento de tierras lo podemos realizar en Civil 3D. El diseño de obras de arte en AutoCAD o Revit. La planificación y control de la construcción en InfraWorks. Entonces son programas que nos ayudan a acelerar y a disminuir el riesgo en la parte de construcción,
también nos permite reducir los tiempos, optimizarlos y así tener un mejor rendimiento en la parte constructiva. Siguiente, por favor. 1. Justificación. Las presas se construyen para almacenar agua. Ese es su principal funcionamiento, su principal objetivo, ¿no? Pero también es su justificación. Este almacenamiento ocurre en la época de lluvias y luego se utiliza en la época seca. El agua se aprovecha en riego, tratamiento de agua potable y también la generación de energía eléctrica y turismo. Siguiente, por favor. 2. Planteamiento del problema. La captación de agua para diversas aplicaciones y usos es primordial para el desarrollo de una comunidad, y no solamente en lo concerniente a la ingeniería, sino también a otros campos como la salud, economía, ámbito y desarrollo social. Siguiente, por favor. Formulación del problema. ¿En qué medida el uso de herramientas de simulación desarrollado para el diseño y construcción de una presa de tierra influye en mejorar y optimizar tiempos dedicados al cálculo y construcción? Ese es el problema que nos estamos planteando y por eso lo desarrollar bueno, en las siguientes diapositivas. Siguiente, por favor. Objetivos. El objetivo de este trabajo es dar a conocer los requerimientos para el diseño y construcción de una presa de tierra. Construir una red de flujo en el cuerpo de la presa para determinar el comportamiento del nivel freático o líneas superiores de infiltración en ella. Describir los aspectos y proceso constructivo de la misma. Siguiente, por favor. Fundamento teórico. ¿Para qué sirven las presas de tierra? Son utilizadas para extraer agua de la presa para un cierto uso, como puede ser abastecimiento a una central hidroeléctrica o a una ciudad. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a tocar un aspecto importante. Creo que es el más importante en el desarrollo del diseño y construcción de una presa, que es el aspecto constructivo, porque las presas fallan cuando la parte de la construcción falla. No tanto en el diseño, porque principalmente se tiene que ver el aspecto de la compactación, que es un aspecto importante en la construcción de una presa. El éxito de una presa, como dice la diapositiva, de materiales sueltos, depende de la calidad de la construcción del diseño. Un pobre tratamiento de la fundación puede implicar erosión a través de las discontinuidades. Una pobre compactación puede implicar asentamientos grandes, fisuras y fugas de agua. Una pobre construcción de los drenes puede implicar supresiones y presiones de poros en el talud aguas abajo, comprometiendo la estabilidad. Siguiente, por favor. Bien. En este esquema podemos ver las partes de una presa que se compone aguas arriba, del nivel de aguas arriba, las líneas, podemos ver en la cima de la presa la corona, podemos ver en el centro, el corazón de la presa, el núcleo, donde se van a ir disipando y bajando la presión en las líneas de saturación. Podemos ver igual aguas arriba el espaldón, bueno, el espaldón aguas arriba. Tenemos en la parte inferior el estrato permeable, dentellón o trinchera, que es la base del núcleo, y la base principal de la presa, que es el estrato impermeable. Aguas abajo vemos los filtros, la berma y el espaldón aguas abajo. También el nivel de aguas abajo. Siguiente, por favor. Bien, en este momento vamos a tocar el aspecto de la construcción de las presas de tierra, que como les decía es un aspecto importante. Entonces va a continuar mi compañero, por favor. Gracias. Listo. Sí, Salvi. Inge, sabe, mi compañero está en camino, Inge. Tal vez no se puede conectar. Entonces, yo voy a continuar con su parte, ingeniera, si no, para que no perdamos tiempo, ingeniera. Listo.
Siguiente, por favor. Bien, ese era las diapositivas que tenía que continuar mi compañero, pero estaba de viaje, estaba en camino y no pudo, pero bueno, vamos. Los procesos constructivos afectan al comportamiento de la presa. Como podemos ver en la imagen, vemos cómo se va preparando la base de la presa, donde se va a situar el embalse, no tanto así la cortina. Siguiente, por favor. Bien, la importancia de los aspectos constructivos. El éxito de una presa de materiales sueltos depende más de la calidad de la construcción que del diseño. Un pobre tratamiento de la fundación puede implicar erosión a través de las discontinuidades. Una pobre compactación puede implicar asentamientos grandes, fisuras y fugas de agua. Una pobre construcción de los drenes puede implicar supresiones y presiones de poro en el talud aguas abajo, comprometiendo la estabilidad. Siguiente, por favor. Ya. Cuando nosotros realizamos el replanteo de dónde va a estar situada principalmente la cortina y el área de embalse, tenemos que realizar la preparación del sitio. Esto consiste en que la fundación donde se va a situar la cortina debe limpiarse, uniformizarse y adecuarse previamente a la colocación de los rellenos. Deben sellarse las discontinuidades y deben rellenarse con concreto los baches o con cavidades. Cualquier afloramiento de agua debe drenarse hacia afuera utilizando un dren de arena. Siguiente, por favor. Un aspecto fundamental en la construcción previa de una presa es la selección de los materiales que se sitúan en bancos de préstamo ya identificados en la etapa del diseño. Los materiales deben seleccionarse en la cantera o en los bancos de préstamo. Se deben conformar áreas para el acopio de estos materiales y la selección de los mismos. Siguiente, por favor. Una parte importante también es, después de la selección de los materiales, los debidos ensayos de estos, se realizan los siguientes ensayos de materiales. Ensayos triaxiales y de corte directo del núcleo y materiales finos. Consolidación de las arcillas, conductividad hidráulica, ensayos de laboratorio, permeabilidad de cabeza constante de los materiales de drenes, ensayos de campo, por ejemplo, hacer el ensayo con el infiltrómetro de doble anillo, también con el ensayo del permeámetro de centrífuga. Siguiente, por favor. Una presa con materiales mal compactados o sin compactación es una amenaza de falla. Siguiente, por favor. La colocación y compactación de los materiales. Esa es la etapa donde se distribuye los materiales de acuerdo a la especificación de capas, o sea, la altura, también el área que van a cubrir, capas máximo de 300 milímetros. Entonces, una etapa donde se empieza a esparcir todo el material de las mismas, como vemos en la imagen, con algunas volquetas o dampers de máxima capacidad, porque estamos hablando de áreas grandes y movimiento de tierra de volúmenes enormes. Siguiente, por favor. Bien. Cada parte de la presa requiere un sistema específico de colocación y de compactación. Por ejemplo, en las uniones de la capa geotextil, tenemos que realizar tenemos que realizar un principal énfasis porque es el punto donde la capa puede erosionarse o puede haber una infiltración de agua que puede perjudicar a la tierra. Y como vemos en la imagen, es donde se debe compactar con más precisión y se debe colocar el principal importancia. Siguiente, por favor. En esta imagen podemos ver la distribución del material sobre la base, donde podemos ver los agregados, la grava, también podemos ver arcilla en el medio.
Entonces, así vemos cómo se va trabajando el centro del embalse. Siguiente, por favor. Bien, la erosión interna completa. ¿En qué consiste esto? Consiste justamente, es el resultado de la mala compactación y de seleccionar materiales sueltos que no son los adecuados en el lugar, principalmente en el dren que tiene la presa. Entonces, esto ocasiona que haya sifonamientos alrededor del tubo del dren, y eso es una de las fallas principales que se presentan en presas a nivel, a nivel mundial. Siguiente, por favor. Las protecciones de los taludes también requieren un sistema específico de colocación. Esto quiere decir que también es una parte importante en la construcción de una presa, donde tenemos que colocar la pendiente principalmente que se ha ido planteada en el diseño y en la simulación de la construcción con el software adecuado. Y tenemos que ir colocando los materiales y también las capas protectoras, como la capa textil que nombraba hace un momento. Esta colocación de los materiales se los realiza con grúas especializadas, winchas transportadoras o vanas transportadoras. También en la construcción del talud se utilizan maquinaria como bulldozers, como vemos en la imagen. Siguiente, por favor. Como un aspecto importante es la compactación, como explicaba diapositivas anteriores. El objetivo de una compactación es la resistencia máxima al cortante, la disminución de asentamientos, baja conductividad hidráulica, relación de vacío mínima, peso unitario seco máximo. Siguiente, por favor. A continuación podemos ver una tabla que encontramos en internet de BOMAC, de la compactación de suelos, donde podemos ver los diferentes tipos de suelos. Podemos identificar aquí grava, podemos identificar arena, arcilla. Estos son los llamados materiales sueltos, el grupo de materiales sueltos, las aplicaciones que tienen, principalmente en la construcción, en aeropuertos, por ejemplo, pero que se aplican también en la construcción de las presas. Siguiente, por favor. Las arcillas deben tener cuidado de obtener la humedad óptima antes de compactar. ¿Por qué? Porque se utiliza grandes cantidades de agua para realizar la compactación, como los realiza en las edificaciones. Por ejemplo, en la construcción de un edificio, para compactar el agua, para compactar el suelo, se utiliza agua para reducir los espacios intersticiales, ¿no? entre las partículas. Siguiente, por favor. La compactación. Las arcillas deben compactarse utilizando rodillos, pata de cabra o de elefante. El espesor máximo de capa antes de compactar debe ser de 30 centímetros. La partícula máxima es de 15 centímetros. Esa es la capa de la partícula más gruesa. El mínimo de 6 pasadas por equipo y no se permite acolchonamiento. Como lo hemos estudiado en la materia de construcciones, podemos ver aquí los equipos utilizados y también el número de pasadas que se le debe dar por equipo. Siguiente, por favor. En la diapositiva podemos observar los suelos granulares que se utilizan en rodillos vibratorios para esta etapa de compactación. Tenemos un rodillo de capa lisa, también de pata de cabra y también rodillos vibratorios. Podemos ver las presiones que se deben ejercer mayores a 30 kilogramos sobre centímetro, por ejemplo, en el rodillo de capa lisa,
la amplitud mayor es a 1.5 milímetros, la frecuencia y las pasadas por kilómetro hora. Siguiente, por favor. La compactación de enrocados. El espesor de capa no debe ser superior a 60 centímetros. Se deben utilizar rodillos lisos vibratorios con peso estático entre 10 y 15 toneladas. Las zonas de roca fina deben compactarse en capas de 30 a 40 centímetros de espesor. Siguiente, por favor. Ya, antes que sigas, Rob. Los que tienen otra materia pueden retirarse, ¿ya? Si quieren continuar en la clase, pueden quedar. Depende de usted. Pueden seguir, Rob. Bien, gracias. Una parte importante en la etapa de la construcción es el ensayo de los materiales. Por eso hemos denominado esta parte ensayos en empresas de tierra. Siguiente, por favor, Inge. Bien, de los ensayos que se deben realizar en la parte constructiva y que también están en las especificaciones técnicas que lanza el gobierno, es la densidad por compactación, la densidad de la compactación. Podemos identificar los siguientes ensayos. El ensayo Proctor, que tenemos que ver fuentes de materiales en cantera, materiales transportados al sitio, densidad de campo, espesor de la capa antes de compactar, tiene que ser de 300 milímetros máximo, equipo utilizado apropiado, eso también se tiene que revisar, la humedad y densidad, utilizando un densímetro nuclear, densímetro eléctrico, cono de arena o balón de agua. El cono de arena es que es el más utilizado. Asegurarse que el densímetro nuclear se encuentre calibrado. Siguiente, por favor. Especificación de densidad. Normalmente se utiliza un ensayo Proctor en las construcciones, por ejemplo, en las edificaciones que se han realizado aquí en la ciudad, en los edificios, pero en la construcción de una presa se utiliza un ensayo Proctor modificado, 92 al 98% de la máxima. En empresas no es recomendable utilizar, como decía, como un ensayo de referencia Proctor estándar. ¿Por qué? Porque estamos viendo niveles de compactación altos y tienen que ser revisados y aprobados con el ensayo Proctor modificado. Siguiente, por favor, Inge. Especificación. Los suelos arcillosos deben compactarse a densidades superiores al 92% de la densidad máxima Proctor modificado. En ocasiones se especifica hasta el 98%. Los suelos granulares limpios deben compactarse a densidades relativas superiores al 80%. Siguiente, Inge, por favor. Debe asegurarse que el material que se está colocando es el mismo material que se le efectúa el ensayo Proctor. Se recomienda realizar ensayos de granulometría para comprobar que efectivamente se está colocando el material especificado. Si la humedad se encuentra por debajo de la óptima, se requiere agregar agua. Si está por encima, el material debe retirarse y orearse antes de volverlo a colocar. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros por decir entre comillas, nos pasamos de regar con agua, entonces vamos a generar que el material se comparte de una forma indebida. Entonces, por esa razón debemos regar con agua en las cantidades que nos dice el ensayo. Siguiente, por favor. Si se compacta del lado seco, el suelo se comportará de manera frágil y se puede agrietar. Si se compacta ligeramente por encima de la humedad óptima del material, se comporta de manera más dúctil. Si se compacta muy húmedo, se agrietará al secarse.
Se recomienda especificar una humedad del 2%